Nos damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de las redes sociales. Un saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván Durán de la Congregación Redemption aquí en Bucaramanga y en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Jorge, contento de poder compartir una vez más este espacio contigo, con los oyentes. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Gracias. Proverbios capítulo 3, verso 1 al 8. Bueno, voy a leer solamente un par de versículos al principio. Dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Proverbios capítulo 3, verso, átalas a tu cuello. Escríbeles en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Estaba pensando en que si contrastamos y pudiéramos de repente poner a alguno de los apóstoles, un Pedro, un Pablo, en una de nuestras reuniones de hoy y pasear con él un par de semanas, creo que estarían, aparte de muy impactados con nuestra cultura actual, mm, diría un poco sorprendidos también de ver cómo hemos acomodado al mismo tiempo que hemos avanzado y conquistado culturas completas, países enteros. Recuerden que ellos se enfrentaban, siendo minoría, a reinos muy poderosos, politeístas o ya fueran monoteístas, pero completamente contrarios al cristianismo, muchos de ellos. Y eso hacía que a todo aquel que se convirtiera al Evangelio tuviera esa sensación de urgencia, esa, esa sensación de privilegio y ese compromiso de alto nivel. Hoy, por el contrario, el cristianismo es la religión más extendida, más expandida de la tierra, pero al mismo tiempo más dividida y muchas veces la religión con menos identidad, precisamente porque estamos tan dispersos y estamos tan divididos que los cristianos, inclusive entre ellos, bueno, entre nosotros, quiero también incluirme, muchas veces o somos víctimas o somos atacantes de nuestras propias corrientes. Bueno, ocurre también en algunas otras religiones, pero no de la manera en la que ocurre entre nosotros. No hemos logrado desarrollar marcos de referencia y por eso quiero eh, centrarme en una historia que me imagino ocurriría si pudiéramos traer de vacaciones al presente unos 15 o 20 días algunos de los apóstoles de la era primitiva de la iglesia. Marcos de referencia completamente distintos. Ellos, sin embargo, mantuvieron los principios a costa de sus vidas. Hoy, por el contrario, vemos corrientes del, entre comillas, cristianos tan dispersas, tan distintas de aquellos principios que fueron fundamentales para el crecimiento de la iglesia y para el logro del proyecto, de la agenda de Dios al extenderse por el mundo. La iglesia primitiva, Onar,
El cristianismo era una religión minoritaria en un contexto pagano, enfrentando persecución por el Estado romano, enfrentando persecución por otras religiones, enfrentando situaciones políticas muy complejas, desarrollaron en el cristiano una urgencia de lo espiritual. Ahora, mayoritarios nosotros, complacidos en tantas cosas, en tantos proyectos personales, en tanto individualismo, nos hemos eh, dejado relajar, hemos dejado relajar nuestros principios fundamentales y eso nos ha llevado a, a, a tener unas celebraciones, unos cultos muchas veces que son más entrenamientos para la vida cotidiana, como coaches que salen, no digo que esté mal, digo que no reemplaza la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Que tengamos buenos oradores en la iglesia no nos hace buenos predicadores de la palabra de Dios. Que tengamos buenos líderes y tal vez, ojalá, algunos exitosos o famosos dentro de nuestros espacios no nos hace influyentes. He visto con terror cómo muchas iglesias que son multitudinarias en nuestras ciudades, en nuestros países, inclusive afuera, son muy grandes en cantidad de personas, son enormes en cuestión de recursos financieros y, y de personas, y sin embargo, habitan en ciudades o en países en donde todo lo que existe, todo lo que le rodea es muy contrario a las cuestiones de la iglesia, del cristianismo. Mm, y yo digo, entonces, ¿cuál es nuestro impacto en la sociedad? A veces, ¿cuál es nuestro impacto en nuestra propia juventud? Eh, ¿Realmente estamos desarrollando un discipulado que haga discípulos para Jesús? ¿Estamos llevando adelante el propósito de nuestro llamado o nos convertimos en enormes escuelas? Mm, repito, no que sean malas, eh, pero que eh, no llenan la necesidad espiritual de nuestra juventud, de nuestra sociedad. Recuerde que inclusive religiones de cualquier, bueno, de cualquier no debería decir, religiones diversas tienen la responsabilidad en la sociedad de establecer los principios y valores que ayuden y mantengan el bienestar de lo moral en las familias, en la sociedad misma. Es decir, y en esto el cristianismo sí de todos los colores parece estar en acuerdo, por lo menos la mayoría. Nuestro propósito es implementar en la sociedad la moralidad que nos va a conducir a el mantenimiento de nuestra sociedad como la conocemos sana, quiero decir, no como la conocemos ahora, que cada vez está un poco más distorsionada, más trastornada, porque precisamente la cuestión moral se ha eh, convertido en una discusión de puntos de vista, cuando es muy fácil concluir que hay pecados, que hay errores, para decirlo en términos más genéricos, que van a afectar la sociedad, las familias y etcétera. Voy a ponerte un ejemplo. El consumo de drogas. Aceptarlo, inclusive promoverlo, como pasa en algunos casos. En ejemplo, la música que hoy es tan común, y la colombiana mucho más, en donde escuchamos a una Karol G hablando sobre la marihuana o hablando sobre el consumo de pepas, como pasó hace poco también con un artista que, gracias a Dios, parece que tuvo una conversión genuina.
eh, motivando y abriendo el espectro para que aquellas cosas que eran prohibidas, que eran rechazadas, pues simplemente sean aceptadas con toda naturalidad, pero para nadie es un secreto que un joven que empieza a caminar por el rumbo de las drogas afecta a su familia, afecta a la sociedad, afecta a la economía, afecta a su propia salud. Y eso es una evidencia estadística y matemática que no se puede esconder. Hoy en día se impulsan en nuestros gobiernos, Colombia, nuestro país, lamentablemente uno de ellos, que impulsan la autorización con el lema del libre desarrollo de la personalidad del consumo de drogas, supuestamente entre comillas recreativas, cosa que terminan normalmente muy mal. Todos los países que aceptan, es una realidad matemática y estadística. No estoy diciendo una opinión de un evangélico pastor, no. Es una, eh, hay datos que lo confirman, es una realidad. El hecho de eh, aceptar el consumo de las drogas perjudica ampliamente la sociedad y empuja al Estado a gastos enormes para mantener, entre comillas, eh, la estabilidad de aquellas personas que han decidido correr por ese camino de maldición que son las drogas. Es decir, lo que se podría invertir precisamente en escuelas, lo que se podría invertir en clínicas, en hospitales, lo que se podría invertir en educación para evitar y contener que nuestros jóvenes y la sociedad se volquen al consumo, se está invirtiendo en tratar de sostener o mantener a aquellos que han decidido ir por ese camino. ¿Qué pensaría el apóstol Pedro o Pablo si estuvieran al lado nuestro en esta conversación? ¿Qué pasaría si se dieran cuenta que países mayoritariamente cristianos, con gobernantes entre comillas cristianos, han aceptado y algunos hasta promovido eh, el aborto? Nuestro presidente, para poner un ejemplo, eh, ha manifestado su fe en, en el Dios que nosotros adoramos, en Jesús, vamos a decirlo así. Sin embargo, promueve una agenda abortista, promueve una agenda de desarrollo de cuestiones culturales, pues que no puedo mencionar porque si no nos bajan el video de YouTube, que todos ya vemos con evidencias que traen un desenfreno en nuestra sociedad. ¿Qué diría si yo tuviera aquí el apóstol, alguno de ellos de una celebración que nosotros realizamos en nuestras iglesias, en nuestros auditorios? ¿Qué dirían de nuestra eh, pasión por la oración, por el ayuno, por la intercesión, por la lectura bíblica? ¿Qué dirían de nuestras familias, nuestros matrimonios divorciándose, nuestros jóvenes cabeza alejándose más de Dios o jóvenes que no saben dónde quedan los evangelios, si en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, no tienen ni idea, a pesar de haber estado asistiendo a la iglesia dominical durante años, a la escuela dominical durante años, de qué se trata el evangelio esencialmente, profundamente. Han desarrollado eh, un entendimiento muy superficial con las historias que siempre les repetimos en la escuela dominical, de Jonás, del Arca de Noé y nuestras canciones, pero sin una experiencia real con Cristo, sin un llamado real con Cristo. No tenemos que esperar a que tengan 20 años, 25 años, para hacerles ver que lo que nosotros hemos vivido, hemos predicado y hemos experimentado, ¿por qué no? Es real e invitarlos, empujarlos,
estimularlos para que ellos mismos tengan esas experiencias. Hasta hace algunos años nosotros iniciamos nuestro ministerio y con una comunidad en particular de la que fuimos parte, nos perseguía con una sevicia y un deseo de acabarnos, al punto que desde sus púlpitos, grandes líderes de esa comunidad nos atacaron y yo decía, pero ¿cuál es el propósito al final? ¿Cuál es el resultado y cuál es el fruto de, de esta persecución? Al final, más división, están haciendo el trabajo del diablo cuando quieren por el deseo de sostener, por el deseo de imponerse como la comunidad más importante o poderosa. No sé cuál es el propósito detrás de esto. La misma religión es así. Entonces, todo lo demás se descalifica, todo lo demás se echa por la barda, se disminuye, se critica, se señala. Y así, respondiendo desde una esquina y la otra, muchos de nosotros hemos perdido el, el propósito de y el superpoder de mantener la iglesia unida, de hacer y de proponer las experiencias sobre todo y las conversaciones alrededor de esta necesidad de permanecer unidos, de buscar realmente la verdad detrás y auditar, me gustaría utilizar esa palabra, auditar detrás de nuestras creencias más arraigadas, cuáles de ellas pertenecerán honestamente a los principios que Dios nos ha inspirado. ¿Cuáles de nuestros mensajes, desde los púlpitos, desde nuestros micrófonos, desde nuestras radios, pertenecerán realmente a la inspiración divina? ¿Cuáles de estas revelaciones han sido ya superadas y debemos recibir, tomar lo que Dios nos está instruyendo, lo que Dios nos está mostrando, cómo Dios nos está empujando a un entendimiento y a incorporar ese entendimiento superior para enfrentar lo que se viene? Yo estoy convencido que no todo lo que sabemos es todo lo que debemos saber. Hay mucha información que todavía no comprendemos, no entendemos o no se nos ha revelado. No que haya una nueva Biblia que vayamos a escribir, pero por supuesto que no. Pero sí un nuevo entendimiento que nos dé la capacidad para incorporar aquella revelación. Nótese que no digo información, porque la información la tenemos a la mano constantemente. Es fácil. Hoy en día tenemos exceso de información. Pero yo digo revelación. Revelación es cuando eh, esta persona que viene teniendo efectos en su salud, por ejemplo, todos sabemos que no debemos excedernos en el consumo de dulce, chocolates y todas estas chucherías. Pero llega un momento cuando hay un efecto en el cuerpo. Llega un momento cuando nuestro ser querido, alguien, un amigo, se enferma por algo que nosotros venimos haciendo hace mucho tiempo. Y entonces la información que ya sabíamos que no debíamos, que la información que teníamos que no debíamos excedernos en el consumo en el caso de mi ejemplo, de muchos dulces, ahora se hace para nosotros una urgencia. Ahora para nosotros trae una información que ya está cargada de una experiencia. Cuando viene el dolor de cabeza, cuando viene el desaliento, entonces allí es en donde tomamos la decisión de disminuir el consumo de, del dulce, para nuestro ejemplo. Asimismo, nosotros debemos desarrollar una revelación, un entendimiento, encontrar los marcos de referencia actuales que necesitan recibir los principios que nunca debieron haberse puesto en duda
y recobrarlos, no olvidarlos, ponerlos en el corazón, dice Proverbios, para traer a nuestra vida bienestar y plenitud. Ese es el propósito, siempre ha sido el propósito de Dios, traer a nuestra vida la revelación que nos produzca los frutos para una vida abundante y plena, ajustar la realidad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios y la revelación de la palabra de Dios a nuestros marcos de referencia. No podemos relajarnos y no podemos disminuir el tamaño de nuestra responsabilidad. La salvación Jesús nos las otorga por su sacrificio en la cruz del Calvario, pero nuestra conversión es un asunto cotidiano en el que debemos trabajar decididamente y voluntariamente, pero quiero utilizar una palabra estratégicamente, eh, intencionalmente, es lo que quiero decir. Eh, Somos a veces demasiado espontáneos o en el polo contrario solo somos demasiado cuadrados. Y es importante, es muy importante que nuestras comunidades, que nuestras iglesias, que nuestros discípulos no solamente tengan la información de la Biblia, sino que tengan la experiencia del Evangelio, tengan la experiencia del amor de Dios, del abrazo de Dios, tengan la experiencia de los milagros, tengan la experiencia que tuvieron aquellos 120 en el aposento alto, recibiendo inspiración para hablar. Se les repartió lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Y su lenguaje, su capacidad de comunicar, inclusive en otros idiomas, fue impactante, tanto que toda la ciudad se consternó. Y luego del mensaje del apóstol Pedro, dice la palabra de Dios, miles se añadieron y se bautizaron. ¿Hace cuánto que en nuestras iglesias nosotros no tenemos una manifestación? ¿Hace cuánto que los milagros que eran cotidianos en la iglesia primitiva? Podríamos decirle hoy a un apóstol Pablo, un apóstol Pedro, haznos un discipulado de milagros, haznos un discipulado de prosperidad, de transición, haznos un discipulado para nosotros poder abandonar aquellas estructuras. Acuérdate que la mente de Pedro nunca volvió a ser la misma. Él estaba ahí en Hechos, un poco más adelante del capítulo 3 o 4 que estaba narrando, recibe una visión en donde en un lienzo bajan distintos tipos de animales, entre otros animales que estaban prohibidos por la ley para el consumo humano. Y esta visión, que yo creo que ustedes la recuerdan antes de ir a la casa de Cornelio, cambia la mente de Pedro. Y este dice, cuando ve, una vez ha llegado a la casa de Cornelio después de su visión, definitivamente Dios no hace acepción de personas. Entra a la casa, entre comillas, de un gentil, predica sobre Cristo y en la casa de Cornelio son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Después del mensaje de Pedro, viene poder, viene convicción, viene transformación para aquella familia y aquel hombre que estaba anhelando tener esa experiencia. Pues sabes que no solamente la casa de Cornelio cambió la mente de Pedro para siempre, porque él consideró en su visión que habían asuntos impuros de acuerdo a la ley que le impedían el consumo en esa visión de alguno de los animales. Pero el ángel le dice, mata y come, y no llames impuro lo que Dios ha purificado. Principios que Pedro consideraba en su momento observables, importantes de mantener.
fueron, no sé cómo decirlo, borrados, eliminados o simplemente superados, cayeron en obsolescencia. Y así hoy, yo sé que la propuesta mía puede generar mucha resistencia en nuestras mentes un poco acostumbradas a ver peligro en lo nuevo. Pero yo quiero pensar que hay una revelación que todavía nosotros debemos recibir como aquel Pedro. Debemos, por un lado, retener, mantener muchos asuntos que han perdido relevancia en nuestros diálogos, en nuestros discipulados. Tenemos que darle relevancia de nuevo a todos estos asuntos de la santidad, de la búsqueda ferviente de Dios, del ayuno, de la intercesión, de del evangelismo, porque no del poder de Dios, de los milagros. Todos estos asuntos tal vez han ido perdiendo peso, velocidad y fuerza. Y estos debemos mantenerlos y realzarlos, pero por otro lado debemos renunciar y arrepentirnos de una cantidad de principios que consideramos hoy aplicables a nuestra realidad, pero que ya son obsoletos. Asuntos que nosotros seguimos imponiéndole a nuestras iglesias o auditorios y son asuntos que ya están relevados porque debemos entrar a una revelación superior. No que no hayan servido, pero que ya no es tiempo de darles relevancia. Y por otro lado, adquirir, recibir, tomar, vivir bajo la nueva revelación, bajo el nuevo entendimiento. Yo no creo que nuestra mente esté lo suficientemente desarrollada para codificar todo lo que Dios nos ha dicho, para incorporar todo lo que Dios ha dicho, para entender siquiera todo lo que Dios nos ha dicho. Creo que nuestras mentes, como le dijo precisamente en el tiempo correcto, la palabra de Dios dice así, en el tiempo indicado, hablando de la manifestación en vida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Llegado el tiempo, venido el tiempo, hubo la revelación del Mesías. Asimismo, nosotros, llegado el tiempo, una vez estemos en condiciones suficientemente desarrolladas mentalmente, la revelación va a irse descargando, porque es progresiva siempre, para que nosotros en los próximos años, que parece que son los últimos de la era como la entendemos, de la era del ser humano sobre la tierra, tengamos las herramientas para seguir con la bandera en alto y poder seguir conquistando, no perdiendo terreno y no quedando por fuera, sino al contrario, estando metidos en los asuntos divinos, actuales y futuros, ¿por qué no? Que marcarán la historia de la vida humana en el universo. Les envío un abrazo grande y espero haber podido edificar tu forma de pensar y haberte dejado sembrado una semilla que te invite, que te mueva, que te desafíe, que te inquiete a buscar de Dios y profundizar en su palabra. Un abrazo fuerte, soy el pastor Iván Durán, desde la ciudad bella de Bucaramanga, Colombia, en Ministerio Redemption Church. Un abrazo para todos.